Las jerarquías celestiales, obra del pseudo Dionisio de Areopágita. El pseudo Dionisio de Areopágita, un misterioso autor anónimo que vivió en Siria o Egipto en el siglo V después de Cristo, de influencia neoplatónica, corriente en que fundamenta sus escritos. El neoplatonismo muestra una concepción de las criaturas celestiales. Se deduce fácilmente que lo que conocemos hoy por ángeles del cristianismo es de influencia griega. La concepción griega corresponde a un universo de seres mitológicos donde existen diferentes tipos de criaturas, no haciendo una clara distinción quiénes eran los buenos y los malos. Lo importante es que existe parte de la religión pagana en las raíces de estas concepciones celestes. Después, el culto pagano en Grecia pasó a ser la religión oficial y politeísta, donde se rendía culto a los diferentes dioses. La obra del pseudo Dionisio y la filosofía cristiana en general es casi una apropiación de lo dicho por los filósofos griegos, apropiación de textos que sabemos es común en el cristianismo. Todos estos textos y saberes influenciaron la escolástica de la Edad Media. Pseudo Dionisio nos habla de las jerarquías celestiales y nos da a entender que las figuras sagradas inmateriales no tienen la misma categoría. La estructura eclesiástica copia las jerarquías celestiales para representarlas acá en la tierra. Esto queda reflejado en otra de las obras del pseudo Dionisio. El teólogo dice que es un error representar las criaturas celestiales como se estaba haciendo en la antigüedad, como lo hacen los intérpretes de la Biblia, tal como aparecen, seres con cabeza de león, varias caras, varias alas, pezuñas, la tendencia de darle incluso formas y propiedades de los animales. Piensa que es una manera muy baja y terrenal de representar a los seres celestes, debido a que los antiguos interpretaban estas figuras asimilándolas a lo que conocían en la tierra. Tampoco se podrían catalogar a los seres celestes como criaturas puramente doradas, ataviadas de oro, luminoso y radiante. Esto debido al impulso materialista del hombre. Lo que podemos decir en este punto es que el hombre de la época antigua describía lo que veía, o lo asemejaba a algo tangible de su propio conocimiento. Como ejemplo, las criaturas con alas de cisne aún están en nuestro arquetipo del ángel, que conocemos o que nosotros conocemos hoy en día. El hombre antiguo, al tener una aparición o sueño revelador, no se imbuía en el mundo de las ideas complejas para describir a la criatura, sino que solo describía al mensajero y el mensaje que éste le traía. El pseudo Dionisio establece que las criaturas celestiales se estructuran en jerarquías y define jerarquía como un orden sagrado, un saber y actuar lo más pronto posible a la deidad. En otros términos, la jerarquía va ascendiendo hasta lo más cerca de Dios en su obrar y lo más semejante a Dios. Son reflejo de la luz divina y a la vez emiten esta luz. Según el pseudo Dionisio, cada orden en la jerarquía tiende a elevarse a Dios, compartir su obra e imitarlo. Con respecto a Dios, pseudo Dionisio utiliza la teología negativa. Dios es imposible de conocer, la única manera de llegar a Él es nombrando lo que no es. Los ángeles serían las inteligencias superiores que comparten con la divinidad, muy superiores a los humanos y creados antes que la raza humana. Esta es una comunión con la divinidad, son encargados de dar a conocer los misterios de la divinidad. En este aspecto, el pseudo Dionisio habla de ángel o mensajero de la divinidad en base al concepto griego de los ángeles.
El pseudo Dionisio en su libro recalca este aspecto y enumera la intervención angélica en la Biblia. Como podemos apreciar, no hay un gran trabajo intelectual del pseudo Dionisio, sino que es casi la inyección de la filosofía neoplatónica en las escrituras bíblicas. El nombre ángel es ocupado genéricamente para todas estas entidades, pero pseudo Dionisio indica que las entidades superiores, como los serafines y querubines, son muy superiores en poderes a sus subordinados, que son los ángeles inferiores. Pero por una cuestión de su capacidad para entrar en contacto y comunión con Dios, se supone que los seres más evolucionados y espirituales van a estar más cerca de Dios. Las jerarquías. Las clasifica en 3 jerarquías y cada jerarquía tiene a su vez 3 órdenes. A continuación describiré cada jerarquía. Primera jerarquía, la de los serafines, querubines y tronos. Segunda jerarquía, dominaciones, virtudes y potestades. Tercera jerarquía, principados, arcángeles y ángeles. Primera jerarquía. Quienes están más cerca de Dios participan directamente de la divinidad sin intermediarios. Estas son las jerarquías de los múltiples ojos y las múltiples alas. Los serafines, según la traducción del hebreo, serían literalmente los que arden, inflamados o incandescentes. Significa el ardor desbordante, el continuo movimiento en la divinidad. Pueden purificar por medio de la llama y mantener su propia luz, alejar a las tinieblas. Solo de las 6 alas, múltiples rostros, múltiples ojos. Son la gloria de Dios. Los querubines, los que están rebosantes de alegría, los enfervorizados, los plenos de sabiduría, tienen el poder de conocer a Dios y compartirlo con sus subordinados. La sabiduría de Dios. Los tronos son los que están por sobre todo lo terreno, los que están a disposición de Dios en las más altas esferas, están alejados de lo material. Es la unión con Dios. La primera jerarquía tiene la característica de tener iguales cualidades. Estas son las de ser totalmente puros, nunca se han rebajado a cosas inferiores y los mueve el puro amor a Dios. Son contemplativos de lo sagrado ya que participan de la luz, son perfectos ya que participan del conocimiento y la sabiduría primordial. La segunda jerarquía, las dominaciones. No se doblegan ante ningún poder terreno. Imponen el señorío de Dios ante todo. Es la soberanía de Dios en los pueblos. Las virtudes se orientan a la fortaleza inquebrantable en el obrar. Son la voluntad de Dios. Y la potestad o potestades utilizan su poder en obrar conforme a la divinidad. Es el poder de Dios. En el segundo orden, establece el pseudo Dionisio, se pierde algo de luz, pero se configura el poder de Dios ya que se purifican e iluminan por las del grado superior. Esta categoría fue pensada obviamente ya que seres infinitamente puros como los de la primera jerarquía no pueden acercarse a temas terrenales y mundanos, ni menos ejercer el poder ni la fuerza ni corregir a los humanos. Por lo tanto se crea una jerarquía intermedia que impone poder y es obedecida por los seres de la tercera jerarquía. Antes de pasar a la tercera jerarquía, el pseudo Dionisio indica que las figuras de serafines y querubines se aparecen en las visiones de los profetas, quienes incluso ven cómo las jerarquías superiores están vestidas con trajes militares y dan órdenes a los ángeles inferiores a tomar armas
artefactos que los profetas ven como espadas e incluso hachas. Otro punto importante es que el pseudo Dionisio llama a las criaturas deiformes o parecidos a la divinidad. Tercera jerarquía. Los principados ejercen literalmente el poder de príncipes y guiar a todos hacia el principio que es Dios. Son el dominio de Dios. O sea, sería el dominio de Dios en la tierra. Los arcángeles sirven para comunicar a los extremos de su orden, principados y ángeles. Reciben las órdenes de los principados a los ángeles. Los ángeles son los inferiores respecto a las demás jerarquías. Su fundamento de inferioridad es que están más cerca de nosotros los humanos. Los ángeles reciben las revelaciones de las jerarquías superiores para ser aplicadas a las jerarquías humanas y que se rijan según la comunión con Dios. Se dice que Dios estableció el número de comunidades humanas según el número de ángeles, lo que es muy discutible. Dios envía a los ángeles a los diferentes pueblos para poner en regla el camino de esos pueblos hacia Dios. Un solo Dios único. Una vez dadas las órdenes por el ángel de cada pueblo, comienza la ascensión a Dios. Se habla textualmente que Israel fue el único pueblo que escogió adorar por sí mismo al único Dios. El pseudo Dionisio, una vez establecida la jerarquía, nos dice cómo copia o reflejo de las jerarquías celestes estarían las jerarquías humanas, como la eclesiástica, y considerar, por ejemplo, a un obispo como un mensajero. Sería supuestamente Dios que habla a través del Papa. El Papa le comunica a los cardenales, de ahí a los obispos, posteriormente sacerdotes y finalmente el rebaño. Muy discutible, primero por ser un mensajero divino de seres perfectos, debiera, según la estructura de este teólogo, ser impartida por los mismos ángeles inferiores acá en la tierra y no tener seres imperfectos y que han manifestado vicios como lo es la jerarquía eclesiástica, desvirtuando el supuesto mensaje de Dios. La forma material que estos seres han adoptado en las escrituras sagradas para aparecer se resume en: han aparecido como fuego, forma humana, nariz, orejas, boca, tacto, párpados, cejas, dedos, dientes, hombros, brazos, manos, corazones, pechos, espaldas, pies, alas. Han aparecido desnudos, vestidos con túnica luminosa, vestidura sacerdotal, ceñidores, cetros, lanzas, plomadas, vientos, nubes, metales, ámbar, coros, aplausos, colores de diferentes piedras, formas de león, figuras de bueyes, de águilas, semejantes al águila, caballos, caballos de diferentes colores, ríos, carros, ruedas aladas, ruedas inflamadas, también animales en llama y hombres en cierto modo incandescentes. Coloca montones de ascuas encendidas alrededor de seres celestes y ríos de fuego con un ruido imponente, tronos de fuego. Todas estas materializaciones y otras tienen una simbología restringida y específica para el cristianismo, es decir, ellos lo interpretan a su modo. Como ejemplo, la figura del león indica el dominio poderoso e indomable. Los seres celestes se acercan lo más que pueden al misterio de la inefable deidad, cubriendo las huellas de la propia inteligencia. Humilde y misteriosamente echan un velo sobre el camino que los lleva a la divina iluminación. El águila, la realeza,
El lanzarse rauda a lo más alto, el vuelo veloz, la agilidad, la disposición, rapidez, agudeza para descubrir, es símbolo de la contemplación que libremente, en derechura y sin rodeos, tiende la mirada vigorosa hacia los abundantes rayos que prodiga el sol divino. Como vemos, la filosofía cristiana cae por ser parte de un dogma. Ni siquiera en el tema de la forma de los ángeles se ponen de acuerdo, o puede enlazarse con los mitos, ideas o postulados que toma el cristianismo de otras culturas y las hace suyas. Nada tiene que ver las apariciones de las antiguas escrituras con la concepción espiritual que hace el pseudo Dionisio. Para este, además, todo es perfecto, pero ¿quién dice que de existir tales criaturas espirituales sean absolutamente todas dedicadas al bien? Ya sabemos que originalmente los griegos tenían a los dioses en los planos superiores y estos solo actúan, no siendo ni buenos ni malos, muy parecidos también en su actuar a los elementales. Además está el mito de los ángeles caídos. Si seguimos al cristianismo, Lucifer era un querubín, una criatura de la primera jerarquía, que desafía a Dios y se pone en su contra. Siguiéndolo, un gran grupo de ángeles. Lucifer se denomina el adversario, enemigo o diablo. Pero es fácil hacer una pregunta. Si los ángeles de primera jerarquía son solo luz y perfectos, ¿cómo pudo Lucifer abrazar la oscuridad? Además, ¿cómo pudo explotar desde la luz pura el lado oscuro de un grupo de estos seres celestiales? Que según el pseudo Dionisio tienden a caminar hacia la luz y no hacia el otro lado. Como vemos, las escrituras no encajan y queda manifiesto en que el mundo celeste habitan todo tipo de criaturas, no solo las buenas. ¿Quién podría determinar a simple vista si un ángel es bueno o malo? ¿Quién podría determinar si el mensaje es verdaderamente de luz? Otra interrogante es que esta jerarquía para el cristianismo tiene como objeto servir de sistema de orden social. Las órdenes emanan de la jerarquía que está en contacto con Dios, serafines, querubines y potestades, y pasan por la segunda jerarquía intermedia entre lo superior e inferior, y los ángeles finalmente lo imparten en la tierra. La pregunta es, ¿qué pasa entonces con la comunicación entre ángeles y gobernantes? ¿Cómo permiten guerras, matanzas, opresión a los débiles? Esto sin siquiera nombrar pueblos que se suponen en contacto directo con estos mensajeros.